Bueno, buenas tardes. Este es el segundo video sobre introducción a los sistemas de potencia. En este nos vamos a centrar en el error y las cifras significativas. Soy Fernán Salazar, ingeniero electricista, vivo en Colombia. Empiezo por decir que el tema de error es bastante amplio. Es posible aproximar los errores de ciertos métodos numéricos mediante la serie de Taylor, mediante unas manipulaciones algebraicas que se le hacen a la serie de Taylor. Pero eso es un tema ya demasiado avanzado. En cuanto al de cifras significativas, también suele ser un error muy avanzado que se basa mucho en la representación de los números en las computadoras, en los sistemas binarios. Hay la computadora puede almacenar un número finito de números, no puede abarcar un espectro infinito, vaya. Entonces, también es un tema bastante amplio. Aquí intenté resumir lo mayor posible. Entonces, pues vamos a empezar por decir la definición de error. Entonces, pues el error lo podemos definir como una discrepancia, una diferencia entre una solución aproximada a un problema y la solución exacta. Ahora, como ya sabemos, pocas veces conocemos la solución exacta, ¿no? Bueno, primero que todo, matemáticamente, pues lo definimos como el error verdadero. Error verdadero, ¿por qué? Porque conocemos la solución verdadera, el valor verdadero. Entonces, el error verdadero es igual al valor verdadero menos el valor aproximado. Como ya dije, pocas veces conocemos la solución exacta, el valor, es decir, el valor verdadero. Por lo cual nos tenemos que basar en aproximaciones que ya tengamos. Entonces, en el caso de los métodos numéricos, en específico de los iterativos, vamos a tener que el error aproximado es la aproximación actual menos la aproximación anterior sobre la aproximación actual. Y esto por 100. El error aquí en este caso estaría normalizado. También hay que decir que este tipo de errores normalmente se ve es el valor absoluto. Podemos tener, es decir, este error, si no ponemos el valor absoluto, pues nos puede llegar a dar negativo. Lo que quiere decir que nuestra aproximación actual decreció comparado con la aproximación anterior. Pero bueno, como les digo, normalmente nos basamos en el valor absoluto, que aquí no lo puse, pero pues, se entiende, vale. Entonces, bueno, en el caso de métodos numéricos es esta, a la aproximación actual menos la aproximación anterior. Decir que cuando empezamos a resolver algo es muy usual que si no conocemos nada, nuestra aproximación inicial sean puros ceros. Entonces esa sería nuestra aproximación anterior. Resolvemos y lo que encontremos sería la aproximación actual. Bueno, continuamos. Entonces aquí hay que definir qué es truncar y qué es redondear. Truncar es cortar el número de cifras decimales de un número que encontremos, de una solución que encontremos. ¿Y esto por qué? Porque las computadoras no pueden almacenar un número infinito de cifras. Es decir, por ejemplo, encontramos una solución que es 3pi. Por poner un ejemplo, como sabemos, pi tiene un número infinito de cifras, no las podemos tener en cuenta todas. Tendremos que en algún momento parar, decir, hasta aquí voy yo, hasta aquí voy a tener en cuenta. Entonces truncar sería simplemente cortar, hasta la cifra en la que estoy, corto. Por el contrario, redondear es también cortar el número de cifras significativas de un número, pero se tienen que tener en cuenta las reglas de redondeo. Hay varias reglas de redondeo. Las más comunes es redondeo hacia arriba, es decir, si un decimal termina de 5 para arriba, entonces se redondea a 0, es decir, a 10 pues. El redondeo hacia abajo sería, por el contrario, que si el número termina en 5 o menores, se redondea a 0. Y el redondeo hacia el número, y hay otro tipo que define la IEEE, que es redondeo hacia el número par más cercano. Entonces, si el número termina en 5, tendríamos que redondear a 4 o a 6. Bueno, pero en este caso, no, digamos, si bien es el que usan las computadoras para reducir el error, no lo traje en estas diapositivas, ¿vale? En cuanto al tema de cifras significativas, bueno, decir que las cifras significativas es otro tipo digamos, es una manera de tener en cuenta el error, ¿vale? Está asociado a la confianza en que tenemos en un valor. En este caso, en la imagen es un valor de medición, pero también se puede tener la confianza, digamos, en un valor calculado, como en el caso de los métodos numéricos que vamos a usar, ¿vale? Decir que este tipo de error es introducido normalmente por la limitación de las máquinas, aunque nosotros calculando a mano también tendríamos la misma limitación, no podemos tener en cuenta infinitas cifras decimales, en algún punto tendremos que cortar. Y decir que a medida que vayamos haciendo cálculos, este número de cifras significativas se puede ver alterado.
Entonces si se quiere tener una solución rigurosa, es necesario tener muy en cuenta el tema de cifras significativas, ¿vale? Los sucesivos cálculos además propagan el error inicial que tengamos en una solución o en un número que hayamos calculado, y por lo tanto podremos llegar a desconfiar en mayor o menor medida de este cálculo, de los cálculos obtenidos. Es decir, que entre más cálculos tengamos, más se va a propagar el error, ¿vale? Entonces es importante tenerlo en cuenta, porque en algún punto, si tenemos demasiados cálculos, en algún punto puede ser que el error, incluso la magnitud del error, supere la magnitud de la solución. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, aquí como pueden ver, tenemos un velocímetro. El ejemplo es el de un velocímetro donde vamos a tomar la lectura. Entonces, como pueden ver, el velocímetro, aquí está, esta es una aproximación. Como pueden ver, el velocímetro está por encima de 48, pero yo por lo menos no diría que llega a 49. Como tenemos esa duda de si está en 48 o 49, es decir, sabemos que supera los 48, pero que no llega a los 49. Entonces, por convención, ¿qué se suele decir? 48.5. ¿Y cuál sería nuestro error en este caso, nuestra incertidumbre? Más o menos 0.5. Entonces, si tenemos 48.5 y tenemos una incertidumbre de 0.5, lo que quiere decir es que el error puede estar en 49 o en 48, la velocidad real, ¿vale? Que la velocidad se mueve entre esos dos, la medición exacta está entre esos dos valores, entre 48 y 49, ¿vale? En este caso tenemos tres cifras significativas. La parte entera, el 48, de la que estamos absolutamente convencidos, es decir, cualquiera que vea esto va a decir que esto está por encima de 48, pero que no llega a 49. Entonces, en esas dos cifras estamos convencidísimos. En donde estamos dudosos es en el decimal, por lo tanto allí es donde está el error, más o menos 0.5. Entonces, se dice que tiene tres cifras significativas, las dos que estamos absolutamente convencidos y la última en la que estamos dudosos, pero esa se cuenta como cifra significativa, ¿vale? Decir que, bueno, creo que esto lo tengo en la siguiente diapositiva. Entonces sí, las cifras significativas y propagación del error. Como pueden ver, los valores van a adquirir esta forma. La magnitud de nuestra medición o de nuestro cálculo, más o menos un error, ¿vale? Entonces, ¿cómo operamos cuando vamos a hacer operaciones matemáticas? En este caso traje las sencillas: adición, sustracción, multiplicación y división. ¿Cómo debemos operar con ellas? Pues la pueden ver en esta tabla. La tabla es sacada del libro de Chapra, que es con el que estoy haciendo todos estos videos, el libro guía. De todas formas, simplemente creo que solo vamos a usar un par de videos más para el tema de ver el método numérico específico que se usa para solucionar los flujos de potencia, y en adelante vamos a usar otro libro, ¿vale? Entonces aquí pueden ver resumido cómo se opera con los errores. Vaya, imagino que el que esté mirando esto es un ingeniero que sabrá derivar. Entonces puede ver que el tratamiento de los errores es muy similar a tratar con derivadas de operaciones básicas. Vaya, mira la multiplicación. Entonces aquí quieren que calculemos el error de U por B. Entonces, si ustedes ven, es muy similar a cómo se deriva. Lo digo como una regla mnemotécnica para memorizar cómo tratar el error, ¿vale? Entonces es la magnitud de U, la magnitud del primero por la incertidumbre del segundo, por el error del segundo, más la magnitud del segundo por el error del primero. Y si ven, la división también es muy similar a cómo se deriva. Entonces es una forma de memorizar fácilmente cómo debe ser el tratamiento de los errores en estas operaciones básicas. Entonces aquí traje un pequeño ejemplo de cómo, de los más sencillos, vaya, que son el de la suma y el de la resta, de cómo debemos operar con un error. Quien haya visto un laboratorio de física, por ejemplo, imagino que habrá tratado con errores. Se deben solucionar de esta forma. Si yo tengo dos números, U y B, de magnitud U, el de U, magnitud 1 más o menos 0.1, y B, magnitud 5 más o menos 0.1. Entonces, la suma de ellos, ¿cómo es? Pues tal como está acá. Para empezar, las magnitudes las sumo normal y me van a dar 6. Y los errores los sumo, tal como me dice la tablita. Entonces, ¿cuánto me da? 0.2. 6 más o menos 0.2. Como ven, el error se suma. Ahora, porcentualmente este error, lo calculamos aquí, porcentualmente ¿cuánto nos da? 3,33. Entonces, hay algo que hay que tener muy en cuenta,
Y es que en la sustracción sí que es un poco diferente. Si ven la sustracción, el error siempre suma. Siempre suma. Es decir, el error básicamente siempre se va a propagar, siempre va a aumentar. Entonces, si hacemos ya no u más b, sino u menos b, ¿cuánto nos va a dar? Bueno, entonces nos va a dar, me disculpan acá un pequeño error, esto es menos 4, más o menos 0.2. Pero si ven el error, al calcular el error, nos da del 5%. Entonces, en las restas, entonces la conclusión que quería dar es que el error siempre se propaga, siempre tiende a aumentar a medida que hagamos cálculos. Pero además, decir que hay un caso crítico, y es cuando se están restando dos números de magnitudes muy similares. Si u y b fueran muy similares, el error puede llegar a ser tan grande como el valor o incluso superarlo. Con lo cual no tendríamos, digamos, ninguna confianza en el valor calculado, porque el error lo supera. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay ciertas formas de evitar esto, como cambiar el orden en que se hacen las operaciones, y eso puede, digamos, disminuir el error, la incertidumbre del valor que se ha calculado. Pero pues esa parte no la voy a tratar acá, simplemente lo menciono. Hay otra cosa que nos introduce errores dentro de los cálculos que vamos a hacer en computadoras, y es la forma en que las computadoras representan ciertos números, ¿vale? En el caso de enteros no, aunque lo traigo y lo explico. En el caso de enteros no hay problema, porque la computadora puede representar perfectamente cualquier entero, siempre que esté dentro de los límites de la forma en que lo hayamos representado. Es decir, la computadora asigna un número de bits específico para almacenar un número, y ese número de bits pues tienen una capacidad de almacenar números, un rango para almacenar números. Obviamente si superamos ese rango pues va a haber un error de overflow, se llama en inglés, que no recuerdo cómo es en español, pues, pero ese es otro tipo de error, digamos. Ahora, simplemente esta es un paso previo para explicar la representación de números de decimales, pues números fraccionarios en computadoras, que es donde sí introducimos otro tipo de error a los cálculos. Vale, entonces explicar la representación de los números enteros, vaya, es simplemente un método posicional, donde a medida que vamos, son potencias de 2 que se van sumando, y el 1 y el 0, como saben, un sistema de binario pues solamente puede tener dos valores, 1 o 0. Entonces cuando vamos a representar un número, el 1 indica que esa potencia de 2 hay que sumarla, y el 0 indica que esa potencia de 2 pues no se suma, vaya. Bueno, se utiliza un método de magnitud con signo. ¿Qué quiere decir? Que el primer bit almacenado de la serie de bits, que en este caso traje un ejemplo de 16, el primer bit es para el signo, donde el 0 es positivo y el 1 indica que el número va a ser negativo. Luego de ahí en adelante pues son las potencias de 2. Decir además que entre más a la derecha esté el número, digamos, menos vale. Es decir, las potencias van... este primer número de derecha a izquierda sería 2 a la 0, este segundo sería 2 a la 1, este tercero sería 2 a la 3, y así sucesivamente. Es decir, estos de aquí tendrían valores mayores que los que están aquí. Vaya, como en el sistema decimal. Si yo tengo aquí, no viéndolo como un número binario, sino viéndolo como un número decimal, si yo tengo 101, este 1 de aquí vale 100, este número de aquí pues es una potencia de 10, pero está multiplicada por 0, es decir, no vale nada, y este vale un 1. Es decir, este número vale más que este en un sistema decimal, vaya. En un sistema binario pues es lo mismo. En este caso, en la representación de enteros es lo mismo. Y su valor depende de la posición en la que esté. Entonces, aquí traje un ejemplo donde se está calculando el número 173 en un tamaño de almacenamiento de 16 bits, donde el primero indica el signo. Entonces tenemos otros 15 bits para representar el número. ¿Cómo se representa el 173? Bueno, empezar por decir que como el número es impar, entonces el primer bit más a la derecha tiene que ser 1, porque 1 representa esto de 2 a la 0, 2 a la 0 por 1 es 1. Entonces ahí ya tenemos, y el resto de potencias deberían ser pares, dependiendo de si se suman o no. Entonces simplemente aquí decir que, por ejemplo, este 0 aquí representa 2 a la 1 por 0. Entonces 2 a la 1 es 2, pero como está multiplicado por 0, no vale nada. Vamos sumando cada vez más la potencia más alta,
y al final, como ven, nos da 173. Decir que este número es pequeño, por lo tanto muchos de estos números de aquí van a ser 0, vaya. No me quiero detener, simplemente decir aquí que el mayor número que se puede representar en este sistema de 16 bits, quitando el primer dígito que indica el signo, entonces pues va a ser 2 a la 15 menos 1. ¿Cuánto es eso? 32.767. Entonces este sistema puede representar números desde menos 32.768 hasta 32.767. Ahora, ¿por qué el número negativo menos 32.768? Bueno, como pueden ver aquí, si todos los dígitos son 0, todos excepto bueno, no tengamos en cuenta el signo. Si todos los dígitos son 0, yo tengo una representación entonces del 0, ¿vale? Pero si ven, el signo puede ser tanto positivo como negativo. Entonces, en este caso, ¿qué se hace? Que si uno tiene el signo negativo, o sea, tiene redundancia en la representación del 0, porque hay dos formas de representarlo, un 0 positivo y un 0 negativo. Entonces, por convención, ¿qué se hace? Que el 0 negativo se le adiciona, es una forma más de representar un número negativo, que en este caso, como ya dijimos, como se incluye dentro de los negativos, entonces el rango se incrementa en 1 en los números negativos, y por eso podemos llegar hasta menos 32.768, ¿vale? Bueno, continuamos. La idea ahora es explicar cómo se representa un número fraccionario en las computadoras. Decir que en este caso se utiliza un sistema llamado mantisa más una parte entera exponente. Entonces, ¿cómo funciona? Se tiene una mantisa con un número de cifras significativas multiplicados por la base, que en el caso de computadoras pues va a ser 2, y un exponente. Este exponente sí es entero. Esta mantisa siempre va a ser decimal y este exponente siempre va a ser entero, ¿vale? Entonces vamos a pasar a explicar un ejemplo para que quede mucho más claro. Entonces, en este caso vamos a calcular, en este caso tenemos un sistema de 7 bits, ¿vale? Donde el primer bit es un sistema, digamos, para el ejemplo. En las computadoras se usan sistemas mucho más amplios que permiten un rango gigante de representar números fraccionarios, ¿vale? Entonces, pero para el ejemplo se va a hacer con un número de fraccionario de 7 bits, donde el primer bit indica el signo, ¿vale? Eso es muy normal. Los siguientes 3 bits indican signo y magnitud del exponente, es decir, este primer bit es el signo del número como tal. Luego, estos 3 son del exponente, pero este segundo bit de aquí es para el signo del exponente. Luego, estos dos se calculan normal para el exponente. Recordemos que el exponente siempre debe ser un entero. Y por último, estos 3 bits se usan para la magnitud de la mantisa. La mantisa siempre va a ser un número fraccionario, ¿vale? Todo esto es por una convención de la IEEE, que si no estoy mal creo que es la 754, pero puedo estar equivocándome, ¿vale? Bueno, entonces vamos a calcular, en este caso, en el ejemplo vamos a calcular el número más pequeño que se puede representar con este sistema de 7 bits. Entonces, el 0 en esta primera posición nos indica que el número es positivo, ¿vale? Luego estos 3 dígitos, el primero nos indica que el exponente es negativo, porque es un 1. Y luego los dos siguientes nos dicen 2 a la 0 es 1, por 1, 1. Y 2 a la 1 es 2, por 1, 2, más este 1 de aquí, 3. Entonces ya sabemos que nuestro exponente con signo es menos 3, ¿vale? Bueno, seguimos. Más o menos esto lo estoy diciendo aquí, ¿vale? Esto mismo que estoy explicando está aquí un poco más, pues mucho más resumido. Y vamos a calcular ahora la mantisa. Bueno, decir que por convención la mantisa siempre tiene que empezar por un 1. Es la regla que pone la IEEE. Entonces, si bien podríamos representar un número aparentemente más pequeño, por convención aquí siempre tiene que empezar esto por un 1. Entonces, el más pequeño que podemos tener es un 1 aquí y 2 ceros seguidos. Entonces, ¿qué significa esto? Este no suma y decir que todos estos son números más pequeños que 1. Es decir, se leen de izquierda a derecha. El primero es 2 a la menos 1, el segundo 2 a la menos 2, el tercero 2 a la menos 3. Entonces ya sabemos que estos dos, por tener un 0, no valen nada. Este 2 a la menos 1 sería 1 sobre 2, que es 0.5 por 1, 0.5. Entonces nuestro número al final, ¿qué es? Es 0.5
por 2 a la menos 3, recordemos que ya habíamos calculado el exponente era negativo y estos aquí suman 3. Entonces es 0.5 por 2 a la menos 3. Que esto al final en números decimales, ¿cuánto es? Es 0.0625. ¿Vale? Entonces, para complementar, para seguir con el ejercicio, lo que vamos a hacer ahora es calcular el siguiente número más pequeño. Es decir, aquí calculamos el número positivo más pequeño que podemos representar. Ahora vamos a calcular el segundo número. Es decir, es como imaginarnos una recta numérica, donde nuestra primera división es esta y ahora vamos a por la segunda división, ¿vale? Entonces vamos a calcular la segunda división. ¿Cuál sería el cambio que habría que hacer? Pues como ya vimos acá, es este mismo número, pero poniéndole un 1 aquí, para poder que esto sume, digamos, un poquito más. Para que este sume, para que al final nos dé una cifra un poquitico más grande. Entonces simplemente ponemos un 1 aquí, que es este número que está aquí, ¿vale? Entonces, pues el resto se conserva igual. Este 0 indica que el número al final va a ser positivo. Este 1 indica que el exponente es negativo. Este 1 indica que el exponente es 3, como ya lo habíamos calculado arriba. Y por último, este 101 en base 2 significa, este 1 es 2 a la menos 1. Y este 1 de aquí, como está en la tercera posición, es 2 a la menos 3. Entonces, al final, ¿qué nos queda? Este número, como pueden ver, copié este número en base 2 aquí. Y ahora vamos a hacer la conversión a base decimal. Entonces, este 101, como pueden ver, el primero era 0.5. Este 1 significa 0.5. Y este es 1 por 2 a la menos 3. 2 a la menos 3 es 0.125. Que si lo sumamos al 0.5 nos da 0.625. Este que está aquí. Entonces, al final, nuestro número, ¿qué es? Es 0.625 por 2 a la menos 3. Que esto al final en base decimal es 0.078125. ¿Vale? Este es el segundo número que podemos representar en un sistema de de representación de números fraccionarios en una computadora con 7 bits. ¿Vale? Como es el segundo número, ¿qué diferencia hay entre el primer número y el segundo número? Es decir, saltos de cuánto vamos a tener en nuestra recta numérica. Hemos dividido nuestra recta numérica. Cada cuánto hay un salto, cada cuánto hay una raya en la recta numérica. Cada 0.015625. Aquí. Que es, digamos, lo que están separados el primer y el segundo número. En decimales, vaya. Como pueden ver, los números que podemos representar, los números decimales, los números fraccionarios que podemos representar, pues son un número finito. No tenemos una forma de representar números infinitos en una computadora, no tenemos memoria infinita. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, aquí traigo una pequeña explicación también del libro de Chapra, que es como si tuviéramos nuestra recta numérica dividida así por rayitas, donde las rayitas, como ven, este es el primer número y este sería el segundo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando tenemos un número que cae entre estos dos? Digamos, sería esta de aquí. Yo hice alguna operación y mi número cayó como pueden ver, la división esta es una primera división, segunda división, tercera división. ¿Qué pasa si mi número cae aquí? Hay que aproximarlo, hay que redondearlo. Lo que la máquina realmente hace es redondear. Entonces, dependiendo de dónde caiga, redondea hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Bueno, básicamente eso era lo que traía. Decir que esto afecta mucho, digamos, esto afecta las soluciones que hacemos en computadoras, y que por eso quise traer el tema para tenerlo en cuenta cuando, digamos, cuando hagamos algún programa sencillo en Python, tener en cuenta el error. Entonces, tener una pequeña explicación de cómo debe tratarse el error y de dónde vienen los errores más comunes en los métodos numéricos, pero digamos errores que se van acumulando, pero por la incertidumbre, ¿no? Decir también, bueno, traía un pequeño ejemplo en Python de representación de números en computador. Entonces, como ya vimos, hay números que no se pueden representar exactamente y toca redondear, la máquina los redondea. Entonces hay un ejemplo muy clásico en Python que es sumar 0.1 más 0.2. Esto nos debería dar 0.3, pero como pueden ver, Python dice esto es 0.3, muchos ceros y al final un 4. ¿Por qué? Pues es precisamente de esta parte de representación de números fraccionarios en base 2 donde viene este error. Sucede que tanto .1 como .2 no se pueden representar
con un número de cifras finitas en base 2. Por lo tanto, la máquina los tiene que aproximar. Y al sumarlos, los errores combinados hacen que me dé este punto 4 de aquí. Este 0.0004. Es porque la representación de estos dos números es aproximada en números binarios. Y por eso tenemos este pequeño error, que puede llegar a ser relevante cuando hagamos cálculos con métodos numéricos en una máquina. Si el número de este 4 aquí es muy pequeño, pero si hacemos 10 millones de cálculos, ese 4 puede llegar a ser importante porque el error se va propagando y al final ese 4 va a sumar. Entonces, pues eso era lo que quería traer. Voy a tratar de, dentro de los ejercicios de sistemas de potencia que hagamos, voy a tratar de tener en cuenta la incertidumbre de la solución, aunque es un tema bastante complicado, pero voy a tratar de tenerlo en cuenta. Entonces eso sería todo, muchas gracias.